poco tarde, pero aquí va. Soy yo, un tipo genial de la marina, haciendo entrenamientos de despliegue en Conus. Yo y 3 tipos de mi pelotón nos vamos a las áreas de entrenamiento entre Ft. Bragg y Southern Pines, Carolina del Norte, para practicar reconocimiento y refrescar navegación terrestre. No hay unidades del ejército cerca en los campos de tiro esa noche, y estamos acampados, simulando como si estuviéramos en zona de combate, manteniendo todo tranquilo. Empiezo a quedarme dormido después de rotar la guardia, son como las 2, cómodo en mi bobie. Me despierto al escuchar golpes a lo lejos y un sonido raro como de un whoop. El tipo en guardia, llamémoslo Greg, está recostado contra un tronco cercano, vigilando el bosque. Me arrastro hasta él y le pregunto qué demonios está pasando. Dice que no tiene ni idea. ¿Crackets? Nos quedamos ahí como por 1 hora, está todo tranquilo hasta que el sonido se repite, pero está más cerca. Despierto a nuestro jefe y al otro tipo, les cuento lo que está pasando y lo descartan como algún animal al azar, hasta que escuchamos un grito y más golpes de madera. El jefe dice, ¿qué carajos? Empaquetamos nuestras cosas y montamos seguridad. Tal vez el ejército nos está jodiendo. Solo balas de fogueo, porque es un mando del ejército y nos odian / el ejército es muy gay. Nos movemos y empezamos a patrullar hacia nuestro próximo punto de interés, Poi. Yo no voy de punto, gracias a Dios. El punto, llamémoslo Jack, nos desvía un poco de los ruidos, pero igual tenemos que pasar cerca de ellos para llegar a nuestra próxima posición. Vamos adelantados en el horario, pero da igual. Después de unos 15 minutos arrastrándonos por el bosque y la arena, lo primero que notamos es el olor. Apesta a culo sucio, pies y basura. Definitivamente es Bigfoot, pero que se joda, somos de alta velocidad. Podemos manejarlo. Se siente como si nos estuvieran acechando. Estoy cagado del miedo. No puedo verlo con los nots, pero sí puedo olerlo. No puedo oír nada, gracias a los peltors. Imagina llegar tan lejos en tu carrera en la marina y morir a manos de un Sasquatch porque nadie tiene munición real. Nunca llegamos a ver al desgraciado, aparte de que nos iba siguiendo, solo seguimos oliendo su apestoso trasero todo el tiempo. Esta es la tercera y última, hasta ahora, de mis experiencias horribles. Hace 5 años, vendimos el apartamento donde vivíamos. Nos mudamos a la casa de mi tía mientras terminábamos de construir nuestra nueva casa. La casa de mi tía pertenecía a mi abuela y fue construida en los años 50, en un área que antes estaba completamente desierta. El lugar era muy diferente a donde vivía antes. No me gustaba mucho, pero mi tía fue muy amable al dejarnos quedarnos con ella mientras tanto. Había reportes de actividad en la casa, pero era lo usual, somos una familia extraña. Mi tía solía leer muy bien las cartas españolas, mi mamá tenía sueños premonitorios, un primo mío es como un medium, y en general, todas mis tías y primas ven sombras regularmente. Nada desagradable o peligroso. En ese tiempo, las cosas iban mal para todos. Yo estaba pasando por mucho estrés laboral que me causaba migrañas, mis padres tenían constantes discusiones sobre dinero, y mi tía estaba atravesando por problemas personales tristes. Evidentemente, el ambiente era absolutamente horrible. Todos tratábamos de evitar problemas, pero era complicado. Una de esas noches, estaba dormida y, de repente, comencé a escuchar un horrible zumbido que siempre me alerta de que voy a tener parálisis del sueño. Sabía que estaba a punto de tener un episodio, y traté de despertarme. Fue difícil, y cuando lo logré, me giré hacia mi lado izquierdo, pero el zumbido volvió. Traté de despertarme de nuevo, pero solo logré moverme un poco. De repente, sentí que alguien se sentaba junto a mí, y pensé, la única persona que podría sentarse a mi lado es mi mamá, pero ¿por qué lo haría en medio de la noche? No tenía sentido. Me moví de nuevo, ligeramente, y me desperté un poco más, pero el zumbido no desapareció. Entonces sentí que esta persona se acostaba junto a mí. Ella, se sentía como una mujer, me abrazó y comenzó a acariciarme el cabello suavemente, y pensé, ¿qué demonios? No podía moverme, y el zumbido en mis oídos era más fuerte. Me enojé. Quienquiera que fuese, no tenía derecho a invadir mi espacio personal, y pensé claramente, vete, no me toques. Fue entonces cuando las cosas se pusieron más raras. Me abrazó más fuerte, y su toque se volvió posesivo. Tuve la impresión de que susurraba algo como mi niña. Me concentré de nuevo, pensando, vete, no eres mi mamá y no tienes derecho a tocarme, no soy tu hija. La cosa se enojó y no parecía querer irse. Sentí sus uñas en mis brazos, y comencé a entrar en pánico.
Tuve la sensación de que si no me defendía, iba a quedarme atrapada con ella para siempre. Así que comencé a repetir algo en mi mente que no puedo recordar, pero estoy segura de que era una especie de oración. Sentí que esta cosa me soltaba, enojada. Seguí repitiendo las mismas palabras una y otra vez, y finalmente se fue. No tengo idea de qué era. Mi abuela había muerto unos años antes, y su velorio se hizo en la casa, pero no sentí que fuera ella. Nadie murió en esa casa, y esa cosa no parecía ser parte de los habitantes de la casa. Simplemente entró y se fue después de que dejé claro que no era su hija. De mis 3 experiencias realmente horribles, no sé cuál fue la peor. Todo lo que puedo decir es que sé que las 3 cosas no eran humanas, y por eso fue tan aterrador. Realmente no quiero volver a encontrarme con cosas así nunca más, pero al menos, creo que ahora estoy un poco más preparada que en aquel entonces. Afortunadamente, solo he tenido 3 experiencias horribles. El resto son bastante leves en comparación, y algunas incluso son graciosas. Hace un par de años, estaba viajando por Armenia con unos amigos, explorando algunos de los lugares más remotos del país. Uno de los sitios de los que habíamos oído hablar era el Puente del Diablo, una formación rocosa natural en la provincia de Syunik, cerca del pueblo de Tatev. El nombre por sí solo despertó nuestra curiosidad, y no pudimos resistir la tentación de visitarlo. El viaje hasta allí fue largo, serpenteando por estrechas carreteras de montaña con acantilados pronunciados a un lado. Cuando finalmente llegamos al puente, el lugar se sentía casi de otro mundo. El puente está formado por un enorme arco de roca sobre un río, con el agua corriendo furiosamente debajo, rodeado de bosques oscuros y acantilados afilados. El aire se sentía denso, cargado de silencio. Un silencio sofocante, como si algo estuviera acechando justo fuera de vista, observándonos. Recuerdo caminar por el puente y sentir el peso del lugar. No era solo la antigua belleza del sitio, se sentía mal. Como si algo estuviera fuera de lugar, como si la propia tierra tuviera una oscura historia que no estaba dispuesta a compartir. Decidimos explorar los alrededores del puente, pero cuanto más nos adentrábamos, más incómodo me sentía. No podía quitarme la sensación de que nos estaban siguiendo, como si algo invisible nos estuviera acechando entre los árboles. Esa sensación se hizo más fuerte a medida que caminábamos más profundamente en el bosque, y comencé a escuchar susurros débiles llevados por el viento. Al principio pensé que era solo el crujido de las hojas, pero las palabras sonaban como un idioma que no podía reconocer. Pensé que era armenio, o al menos se parecía, tal vez algún tipo de dialecto perdido. Y fue entonces cuando encontramos la cueva. No estaba marcada en ninguno de los mapas o guías que teníamos, y ninguno de los lugareños la había mencionado. Era una abertura pequeña y estrecha en el costado del acantilado, casi oculta. Pero allí estaba, llamándonos. Mis amigos estaban ansiosos por explorarla. Yo odiaba la idea. Detesto los espacios cerrados, claustrofobia, pero, aún así, la curiosidad ganó, y entramos. La cueva estaba fría, y cuanto más avanzábamos, más oscura se volvía. No era solo la ausencia de luz. Parecía que la oscuridad nos envolvía, como si las propias paredes estuvieran cerrándose a nuestro alrededor. Al llegar al fondo de la cueva, nos encontramos con extraños símbolos tallados en las paredes, símbolos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Parecían más antiguos, casi rituales. No había cruces ni nada similar, solo figuras de animales y manos. Un gruñido bajo y gutural resonó en la cueva, como si hubiera un animal ahí con nosotros. Pero cuando nos giramos, no había nada. Solo el inquietante silencio y un escalofrío que nos recorrió la espalda. En ese momento, sentí un repentino y abrumador sentido de pavor. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso de maldad, y podía jurar que escuché susurros, bajos e indistintos, pero innegablemente cercanos. Parecían venir de todas direcciones. Los susurros se hicieron más fuertes, pero las palabras eran incomprensibles, solo un revoltijo de sonidos. Me giré hacia mis amigos, pero ellos ya estaban retrocediendo, visiblemente perturbados. Ninguno de nosotros dijo nada, pero todos sabíamos lo que sentíamos. Salimos corriendo de la cueva y regresamos al puente, intentando deshacernos de la sensación de que algo nos seguía. Pero mientras cruzábamos el puente del diablo, los susurros no cesaron. De hecho, se hicieron aún más intensos. Esa noche, de vuelta en nuestro hotel, ninguno de nosotros pudo dormir.
Cada pequeño sonido parecía amplificado. Pasos fuera, el viento golpeando las ventanas, el crujir del edificio. Más tarde, descubrí más sobre el Puente del Diablo. Los lugareños siempre han creído que está maldito, un lugar donde los demonios en la mitología caucásica se reúnen para hacer matrimonios entre ellos. Algunos dicen que fue el sitio de antiguos sacrificios, mientras que otros aseguran que es donde el propio diablo hizo un pacto con las personas que huyeron de Turquía durante la Primera Guerra Mundial, prometiendo proteger el puente de los turcos. Sea cual sea la verdad, nunca volveré a ese lugar. Los susurros aún me persiguen. En octubre pasado, mis amigos y yo alquilamos una cabaña por el fin de semana en medio de la nada, planeando alternar entre estar borrachos y drogados todo el tiempo. Estábamos súper emocionados cuando llegamos el viernes. Íbamos todos apretados en un solo auto. Preparamos todo para una fogata en el bosque y nos emborrachamos. Nuestro amigo J estaba superando a su ex, llorando como un bebé, y todos tratamos de animarlo. Contamos historias de borrachos. Cerca de la medianoche, estábamos a unos 10 minutos a pie de la cabaña, que está a unos 20 minutos en coche de una carretera real. Dejamos que la fogata se apagara un poco, y otro amigo, S, y yo intentamos reavivarla mientras J estaba casi desmayado detrás de mí, balbuceando borracho. De repente, todo quedó en silencio. Me di la vuelta y vi a J de pie junto a una chica con un vestido, sin zapatos. La chica solo nos miraba mientras él hacía esto. Le pregunté si se había perdido. Movió la cabeza de un lado a otro, no como negando, sino inclinando la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo, luego la derecha hacia el hombro derecho. Siguió haciendo eso, y J estaba asustado, parecía completamente sobrio. S se acercó a J e intentó calmarlo. Le pregunté a la chica si quería regresar con nosotros a la cabaña. Ella dijo que sí, parecía más normal ahora. Los otros dos amigos, K y M, empacaron nuestras cosas y caminaron con la chica extraña mientras S, J y yo íbamos adelante. J dijo que la chica extraña se parecía exactamente a su ex, pensó que era ella. Llamó a su ex para ver si contestaba, pero no lo hizo. Estaba convencido de que era ella y que estaba jugando con él. Le dije que probablemente la chica fuera la hija de algún loco religioso o algo así, alguien que simplemente corre por los bosques para divertirse. Realmente pensé que estaba sin hogar. J estaba medio convencido, quería regresar y hablar con ella. Parecía borracho otra vez, y no fue difícil convencerlo de que se fuera a la cama. S y yo hablamos tonterías hasta que los demás regresaron. K y M regresaron, pero la chica extraña no estaba con ellos. Dijeron que la chica extraña alternaba entre sonar perfectamente normal, hablando sobre ir a la escuela o trabajar en un restaurante, y luego empezar a hacer gestos raros esperando que le respondieran. Le preguntaron cómo había llegado al bosque y la chica solo respondió me acosté. Comenzó a decir eso para todo, y M y K dejaron de hablarle. Cuando se acercaron a la cabaña, miraron alrededor y ella estaba a unos 20 metros detrás de ellos. Entraron sin asegurarse de que ella siguiera afuera. Todos hablamos sobre lo raro que fue, y eventualmente nos fuimos a dormir. Me desperté mientras aún estaba oscuro. J estaba haciendo ruido con las provisiones. Miré a mi alrededor y vi a la chica extraña de pie junto a él, su vestido cubierto de tierra, con costras en las rodillas y los brazos. Me levanté y le pregunté a J qué demonios pasaba. Él dijo que escuchó un ruido afuera, salió a revisarlo, no vio nada, pero notó que 2 llantas del auto estaban ponchadas. Me dijo que tenía cosas para repararlas en las provisiones. ¿Y ella? Le pregunté. La chica extraña estaba afuera, junto a los árboles, y él la invitó a entrar. Quería decirle que era un idiota y que probablemente ella pinchó las llantas, pero estaba justo ahí, así que solo le di una mirada fulminante. Encontró el gel para reparar llantas y una bomba. Le dije que lo ayudaría y salimos. Le conté cómo la chica extraña fue rara con KM, pero él lo ignoró y dijo que parecía agradable. Solo extrañas a tu ex, idiota. Llegamos al auto y vi las 2 llantas ponchadas, ambas con un clavo. Comenzamos a repararlas. Ese salió mientras trabajábamos, dijo que se despertó porque la chica extraña trató de dormir junto a ella. Probablemente vio a K y M juntos y quiso hacer un parajuego, sugirió J. Pensé que eso fue, como si estuviera tratando de aprender. Ella habló con nosotros mientras esperábamos que se secaran las reparaciones. También pensó que la chica extraña estaba sin hogar y que deberíamos hacerla irse. J lo negó enfáticamente, dijo que lo haría sentir menos como un tercer rueda. Será peor cuando te corte la garganta, le dije.
No haría eso, respondió. La chica estaba en la puerta de la cabaña. Nos escuchó, supongo. Me disculpé por hablar de ella, le dije que estábamos bromeando. Ella dijo que sabía un chiste. ¿Por qué el pollo está muerto? ¿Por qué? Porque cruzó la carretera. Hizo un sonido extraño, como un resoplido agudo, y luego nos sonrió. Sus dientes eran deslumbrantemente blancos. Dijo que regresaría. Caminó hacia el bosque. Todos entramos en la cabaña. Estaba hecha un desastre, los muebles estaban tirados por todo. Cálleme, ya no estaban. Ese dijo que estaba todo bien cuando ella estuvo dentro, 20 minutos antes. Miramos alrededor de la cabaña, no había señales de Cálleme, limpiamos un poco, pero una de las sillas estaba rota en pedazos. Cálleme regresaron, estaban llenos de arañazos y asustados. Dijeron que la chica extraña comenzó a descontrolarse, así que corrieron hacia el frente y no vieron a nadie, así que salieron corriendo. Escucharon cosas raras cuando regresaron. No hay manera de que hayan salido sin que los viéramos, solo hay una puerta en la cabaña. Nos quedamos todos sentados allí un rato, pensando sobre todo eso. La chica extraña regresó un rato después, cubierta de más tierra y tal vez sangre. Estaba arrastrando un ciervo muerto, con el cuello destrozado. Casualmente, dijo. Les encontré algo de comida, estaba tirado en el bosque. J le preguntó a dónde había ido. Escondí las llaves. Le pregunté si se refería a las llaves del auto de J. Sí, respondió, aún con calma. Le pregunté por qué. Para que no se vayan temprano. Quiero que se queden. Nos quedamos todos mirando, en shock. Arrastró el ciervo hacia un árbol para desollarlo, y noté que su pie estaba realmente jodido. Estaba caminando básicamente sobre el tobillo y teniendo ataques de pánico en este punto, gritando y llorando, así que tratamos de calmarla. Nos sentamos en silencio mientras la chica extraña desollaba el ciervo y cortaba tiras de carne. Regresó, nos pidió que hiciéramos un fuego para cocinar el ciervo. Todos aceptamos y lo hicimos, pero nadie más quiso hablarle. Hice el fuego y ella cocinó el ciervo colgando las piezas con las manos sobre la llama. No dije nada. Estaba demasiado incómodo, ella me miraba fijamente. Noté que todos detrás de mí susurraban. La chica extraña comenzó a cantar mientras cocinaba. Era una nana rara que conocía porque mi madre solía cantarla. Te recogeré, te daré vueltas, todos los troncos se darán la vuelta. Intenté alejarme suavemente de ella y acercarme al grupo. J dijo que tenía una copia de las llaves del auto y que deberíamos encender el motor y salir. La chica extraña nos miraba. Tenía un plan, pero todos debíamos comer el ciervo. Comimos un trozo de carne de ciervo que ella nos dio. Tuve que contener el vómito al pensar en cómo ella lo sostenía así. Le dije a la chica extraña que estaba muy bueno. Ella sonrió, demasiado ancha. Dijo que necesitaríamos otro ciervo para mañana. Sonrió aún más. Dijo que iría a buscar uno, y ahora caminaba de una forma más normal, aún un poco rígida. La observé caminar hacia el bosque. Tan pronto como la perdimos de vista, todos empezaron a correr, tropezando y dejando caer cosas. Cálleme empacaron el maletero mientras S, J y yo ajustábamos los neumáticos del auto. Cuando terminamos, parecía que había pasado tanto tiempo como la última vez que ella se fue. Un olor raro estaba en el aire. Todos nos metimos al auto. Las chicas estaban llorando y gimoteando otra vez. Escuchamos un golpe cuando J arrancó. Estábamos tan apurados que olvidamos sacar el gato del auto. J volvió corriendo, casi se cae cuando lo metió nuevamente al auto. Puso el coche a toda velocidad, no redujo hasta que llegamos a la carretera principal. No volvimos a hablar de la chica extraña nunca más, excepto una vez cuando estábamos borrachos juntos. Ese dijo que todavía soñaba con ella. Finalmente dejé de pensar en todo esto hasta la semana pasada, cuando le pregunté a mi mamá de dónde sacó esa nana. Me dijo que la inventó cuando era bebé. Primero que nada, tengo que explicar algunas cosas antes de contarles sobre el hombre con el sombrero. Siempre he visto personas sombras. Mi mamá dice que cuando era bebé solía llorar mucho porque había un hombre en el apartamento en el que vivíamos. El edificio era viejo, de los años 40, y muchas personas tuvieron experiencias ahí. Recuerdo que la ama de llaves tuvo algunas bastante malas. Recuerdo haber visto a las personas sombras, y más de una vez, escuchándolas llamándome. También tenía mucho miedo de mi armario porque estaba inusualmente oscuro, al menos, yo creía que lo estaba. Pero eventualmente todo eso paró cuando tenía 8 años. Nos mudamos a otro edificio de apartamentos cuando tenía 14.
El lugar fue construido en los años 60 y conseguimos un buen trato por el apartamento, así que estábamos felices de tener nuestro propio lugar, antes alquilábamos. Recuerdo que la gente solía decirnos que seguían viendo a una niña pequeña dentro del apartamento, incluso cuando todos sabían que había estado abandonado por casi 10 años. En cuanto nos mudamos, notamos que las puertas se abrían y cerraban solas, sombras caminaban en la sala y voces extrañas durante la noche. Todo eso paró después de unos meses, y vivimos sin problemas durante casi 4 años. Cuando tenía 17, empezamos a tener problemas con una de las vecinas. Era una persona muy problemática, que solía gritarle a la gente para conseguir lo que quería. La gente también decía que era una bruja. De todos modos, esta mujer acusó a mi padre y a otro vecino, que era nuestro amigo, de robar dinero. Mi papá y este otro hombre eran los administradores del edificio. No sé si esto pasa en otros países, pero aquí los administradores de edificios manejan el dinero para las necesidades de las áreas comunes del edificio. Limpieza, electricidad, empleados, etc. Al final, mi papá y nuestro amigo fueron aclarados, porque evidentemente la mujer estaba mintiendo, pero ella se enojó mucho por eso. Fue cuando la vecina vino a visitar. Mi apartamento estaba en el nivel del piso, justo enfrente del lugar de la vecina problemática. Entre los apartamentos había un pequeño jardín, y mi habitación daba a su departamento. La vi espiando a través de la ventana muchas veces, y realmente no me gustaba saber que podía estar viéndome en cualquier momento. Siempre mantenía las cortinas cerradas, y me sentía muy incómodo porque mi cama estaba justo al lado de la ventana, pero como mi habitación era muy pequeña, no podía moverla a otro lugar. Una noche, me acosté alrededor de las 10 p.m. y estaba tratando de dormir, pero no podía. Me movía en la cama, los ojos cerrados, por alrededor de 2 horas. Finalmente, me quedé acostado unos 20 minutos más, mirando la parte inferior de la cama superior del litera. Solía dormir en una litera. Entonces lo vi. Caminó directamente a través de la ventana, frente a mi cama, cruzó la pequeña habitación y caminó por la puerta saliendo de la habitación. Permanecí congelado en mi cama. Acababa de ver a un hombre, alrededor de 50 años, vestido con un traje negro oscuro y un sombrero, caminar frente a mi habitación. Inmediatamente comencé a rezar a los dioses. Para aclarar, me había convertido recientemente al Wicca. Después de un rato, me quedé dormido entre lágrimas. Estaba profundamente dormido cuando me despertó el ruido de un póster cayendo de la pared. En esos días, era un gran fan de Sailor Moon y tenía un póster gigante en la pared justo al lado de mi cama. Estaba seguro en la pared con cintas y tachuelas para que no cayera. Bueno, el póster cayó, tirando con él algunas cosas que tenía en mi mesita de noche. Me desperté realmente aterrorizado, pero rápidamente decidí que simplemente se había caído. Me levanté, coloqué el póster de nuevo, arreglé las cosas caídas y volví a la cama. No pasaron más de 2 minutos y estaba completamente despierto cuando juré que sentí algo golpeándome entre el hombro y el cuello. Fue muy rápido, y salté de la cama mientras al mismo tiempo encendía las luces. Evidentemente, no vi nada, pero podía sentir algo ahí. Supongo que podría haber estado realmente asustado, pero no lo estaba. Estaba furioso. Recuerdo que sentí como si quisiera golpear a esa cosa que acababa de golpearme. Así que le grité, perdón por el lenguaje, que saliera de mi casa, que estaba jugando con alguien que no se iba a rendir sin pelear y que si quería jugar, pues que fuera. En retrospectiva, podría haber sido imprudente, pero realmente recuerdo no sentir miedo. Sabía qué hacer. Tomé un poco de agua en un vaso, le puse sal y rocié toda la habitación con el líquido. Luego, pasé incienso de sándalo por todo el lugar, sin dejar ningún rincón sin cubrir. Presté especial atención a la ventana. Todo el tiempo me repetía a mí mismo que los dioses estaban conmigo y que estaban echando a esa cosa de mi casa. Mi mamá abrió la puerta, sorprendiéndome con el incienso, y me preguntó. Le expliqué todo. Siendo la escéptica que es, momentos después dijo que solo había sido un sueño, pero en sus ojos se veía preocupación. Salió y regresó poco después con agua bendita. Ella es católica, y dijo, bueno, esto tal vez fortalezca tu hechizo. Buen trabajo. Como dije, soy Wicca, así que realmente no le doy mucho crédito al agua bendita. La mayoría de las bendiciones de las iglesias son tan impersonales, pero creo que el deseo de mi mamá de ayudarme y mantenerme a salvo fue lo que fortaleció mis protecciones. Coloqué un vaso con agua bendita junto a un vaso con agua consagrada en la ventana. El hombre nunca regresó, y yo estoy convencido de que lo eché de mi casa con la ayuda de los dioses.
Crecí siendo pobre. Tenía que compartir cuarto con mi hermana mayor. El cuarto era diminuto, así que siempre nos quejábamos de tener las cosas de la otra en nuestras zonas. Ella compra con su mesada un enorme adorno de hoja de planta de Ikea que había estado ahorrando, y lo cuelga en la pared entre nuestras camas, como una especie de división. La primera noche que está colgado, estoy acostada mirando hacia arriba desde mi cama. Estoy en un ángulo, así que lo miro parcialmente desde abajo, si eso tiene sentido. Hace una sombra muy rara en el techo que parece alguien asomándose por el borde de la hoja. Me asustó, pero no dije nada. Solo se habrían burlado de mí. Todas las noches, durante como 6 meses, miro esa cosa y pienso en lo extraña que es la sombra. No puedo entender qué la causa. Aparentemente no hay nada que la explique. Una noche, estoy mirándola y casi me convenzo de que puedo ver ojos. Casi como el reflejo de los ojos de un animal, pero mucho más tenue. Empiezo a asustarme de verdad. De repente, escucho desde la cama de mi hermana. Tú también lo ves, ¿verdad? Las dos nos ponemos a gritar y encendemos la luz. Por supuesto, no había nada ahí. Quitamos la hoja y tratamos de olvidarlo. Resulta que ella lo había estado viendo durante meses. Siempre en el mismo lugar, siempre mirándome a mí. Un poco de contexto para esta noche. Trabajo como topógrafo / rastreador para un grupo local en Colorado y Wyoming. Mi trabajo consiste en inspeccionar áreas y mapear senderos comunes de animales y lugares donde se reúnen manadas para propósitos de caza y estudios ecológicos. Cuando estoy en el campo, generalmente uso un todoterreno hasta que encuentro un sendero de animales, que luego mapeo a pie. Cuando recorro largas distancias, me detengo en puestos avanzados que se han establecido a lo largo del sendero para reabastecerme, descansar por la noche o refugiarme en caso de clima peligroso. He visto cosas que me han hecho cuestionar lo que hay allá afuera, como ciervos mutilados, alces partidos por la mitad y agujeros cavados en los cuerpos frescos de animales desde el interior hacia afuera. Aunque ver estas cosas es inquietante, normalmente las atribuía a algún tipo de parásito desagradable o ataques de osos. Sin embargo, lo que me hizo preguntarme si me enfrentaba a algo mucho más grande no ocurrió hasta hace poco, cerca de la frontera entre Wyoming y Colorado, entre dos puestos avanzados, durante la primera semana de diciembre. Para empezar, estaba nevando ligeramente, apenas chispeando. Los pinos detenían la mayor parte de la nieve que caía sobre mí mientras caminaba de regreso a mi todoterreno. Aunque nevaba ligeramente, la capa de nieve en el suelo tenía al menos un pie de profundidad fuera del sendero, lo que hacía bastante difícil moverse o ser silencioso al caminar a través de ella. Subí a mi todoterreno y conduje alrededor de media milla por el sendero, casi cruzando a Wyoming, cuando noté otro sendero que parecía recién hecho. Cuando bajé del todoterreno, noté pequeñas gotas de sangre en la nieve que seguían por el sendero, junto con lo que parecían huellas de oso y algo que se arrastraba detrás de ellas. Tomé mi rifle del todoterreno y lo coloqué sobre mi hombro. El sendero parecía reciente, pero las huellas y la sangre comenzaban a cubrirse con una ligera capa de nieve recién caída. Mientras caminaba por el sendero, noté algo extraño en medio de las huellas de oso. Parecía una huella humana, pero más alargada y delgada, con solo 4 dedos al final. Las huellas de oso en sí mismas parecían torcidas, como si el pie del animal girara al salir del suelo, dejando marcas que se mezclaban con las huellas humanas deformadas. Continué avanzando, echando ocasionales miradas a las huellas, y efectivamente, las marcas seguían allí. Cuando llegué al final, en un claro grande, dejé de seguir las huellas de oso. Algo en este gran espacio abierto y desconocido me hacía sentir incómodo. Mapeé el lugar y marqué una línea roja en el mapa, indicando que era una zona de alta actividad depredadora. De regreso, noté algo extraño sobre mis propias huellas. Ahora, soy un tipo bastante grande, mido 1,88 metros, 6'2", y calzo un número 13, pero las huellas que vi eran significativamente más grandes que las mías. Pero eso no era lo peor. Las huellas torcidas seguían dentro de mis propias pisadas, dirigiéndose en la misma dirección en la que yo iba. Cuando llegué de vuelta a mi todoterreno, noté que las huellas habían rodeado mi vehículo y se habían detenido detrás de él, donde parecían haber estado hurgando. Entonces me di cuenta de que faltaba mi bidón de gasolina y que la cosa había dejado un rastro de combustible por el camino de donde yo venía. Subí al todoterreno y me alejé rápidamente en dirección opuesta, esperando poner distancia entre mí y lo que sea que hubiera robado mi combustible. Al cruzar a Wyoming, noté que todo estaba extrañamente quieto. Aún nevaba, pero los copos parecían suspendidos en el aire, ni cayendo ni estáticos. No podía oír nada.
Ni animales, ni el sonido de la nieve cayendo, ni siquiera mi propia respiración. Era como si algo hubiera detenido todo sonido existente. Encontré otro sendero de animales, esta vez a unos cientos de metros del camino principal. Me bajé y caminé hacia la apertura entre los árboles, con nieve inmaculada cubriendo el terreno rocoso a mi alrededor. Mientras seguía el sendero, pude captar fugaces vislumbres de una sombra. No sombras, no. Solo una. Moviéndose a lo largo del sendero. De regreso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En mis propias huellas estaban las mismas marcas que había visto en el sendero anterior. Lo atribuí a la falta de sueño que me hacía ver cosas. Pero las huellas torcidas y humanoides seguían allí, y esta vez, algo más las acompañaba. Había marcas en la nieve, como si algo estuviera tocando el suelo frente a las huellas. Rastros aquí y allá, como si esa cosa estuviera siguiéndome por mi olor. Vi movimiento por el rabillo del ojo. Instintivamente, alcé mi mano hacia mi pistola, maldiciéndome por haber dejado el rifle en el todoterreno. Escuché una respiración áspera a mi izquierda, como si el pulmón colapsado de un animal intentara funcionar. Saqué mi arma y disparé hacia los árboles, alcanzando un álamo y haciendo un agujero en su delgado tronco. No vi nada. Ningún movimiento, ninguna caída de nieve, ningún animal. Empecé a sentir la misma sensación que había tenido en el claro, así que corrí de regreso a mi todoterreno. Cuando llegué al todoterreno, noté que esa cosa había estado allí de nuevo. Seguía mis huellas, rodeando mi vehículo, y esta vez había tomado mi rifle. Era un rifle grande, lo suficientemente pesado como para que algo necesitara mucho tamaño o fuerza para llevárselo. Ya fuera en la boca o con manos lo suficientemente fuertes para sostenerlo. Miré más de cerca las huellas y vi algo que había pasado por alto las veces anteriores. Dentro de las marcas, justo donde terminaba la torsión, noté 4 apéndices muy largos que sobresalían de la nieve retorcida. Parecían un pie de mono, pero más alargado y con un aspecto más parecido a una mano, aunque no del todo humano. Subí al todoterreno, encendí el motor, derrapando un poco hasta que conseguí tracción, y aceleré por el camino. Estaba demasiado bajo de combustible para regresar a la carretera principal y buscar ayuda, así que tuve que dirigirme al siguiente puesto avanzado. Cuando llegué, la pequeña cabaña tipo refugio se veía tan reconfortante y protectora que casi lloré. Tenía combustible para el todoterreno, un lugar seguro para dormir y una radio para pedir ayuda. El sol estaba poniéndose cuando encendí el generador y corrí hacia la radio. Pedí un equipo adicional para escoltarme. Cuando me preguntaron por qué, mentí y dije que me estaba persiguiendo un oso y había perdido mi rifle en el camino. La voz en el otro extremo suspiró, pero aceptaron. Mi equipo llegaría por la mañana. Colgué la radio y me preparé para sentirme cómodo y seguro, cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Me congelé en la cama, sin saber qué hacer. Finalmente, después de mucho debatir, decidí levantarme. Pensé, no soy un cobarde. Tomé mi arma y caminé hacia la puerta. Me asomé por la pequeña ventana para ver si alguien o algo estaba ahí afuera. Todo lo que vi fue oscuridad. Estúpidamente, abrí la puerta y grité, si no te vas, voy a matarte. Te llevaste una de mis armas, pero todavía tengo la otra. No hubo respuesta. Miré hacia la puerta para ver que la había golpeado, y solo vi los restos de una bola de nieve. Una maldita bola de nieve. Esperé para ver si podía detectar algún movimiento, cuando otra bola de nieve salió de la oscuridad y me golpeó en el hombro. Será mejor que corras, o voy a matarte. Grité, mientras cerraba de golpe la puerta y salía corriendo para enfrentar lo que fuera que había lanzado la bola de nieve. Corrí hacia donde había venido el golpe, buscando huellas o signos de movimiento. En la oscuridad, vi algo que parecía un hombre caído, revolcándose en el suelo tratando de levantarse, con esa respiración áspera. Me detuve y apunté con mi arma, pero vi que lo que fuera eso, continuó corriendo en 4 patas a una velocidad alarmante. Más rápido de lo que yo podía correr. Me congelé cuando vi la silueta negra desaparecer en la oscuridad. No sabía qué hacer. Después de escuchar atentamente y no oír nada, ni respiraciones ni pasos, volví hacia mi cabaña. Cuando llegué al claro donde estaba el refugio, me detuve, aliviado de haber salido del bosque con vida. Tomé una respiración profunda, me calmé y comencé a caminar hacia la cabaña, iluminada por la tenue luz del porche. Miré hacia abajo, siguiendo mis propias huellas para ahorrar energía, y casi vomité. Las huellas torcidas estaban en mis pisadas, dirigiéndose hacia la cabaña. Vi el rastro dirigiéndose directamente al porche de mi refugio.
Cada pisada torcida aplastaba mis propias huellas hasta llegar a la entrada. Entre toda la nieve arrastrada por esa cosa, estaban mi rifle y mi bidón de gasolina, colocados cuidadosamente sobre el porche, apoyados contra la pared. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera empujado suavemente. Pude haber jurado que vi la pierna de esa cosa desaparecer dentro de la cabaña justo cuando la miré. Desearía poder decir que entré corriendo y disparé a la cosa hasta matarla, pero estaba demasiado congelado por el miedo como para hacer algo más que quedarme ahí de pie. Desearía poder decir que fui valiente y luché, pero no lo fui. Me derrumbé en el suelo, abrazando mis rodillas, y permanecí allí hasta que amaneció. Pasé 6 horas en la oscuridad, esperando que esa cosa saliera y me terminara, pero nunca lo hizo. Mi equipo me encontró cubierto de nieve, con mi arma apuntando hacia la cabaña. Me interrogaron y buscaron dentro del refugio. Toda mi comida había sido devorada, mi cama había sido destrozada y convertida en una especie de nido improvisado, como algo en lo que un perro dormiría, y la radio estaba destruida. Pero no había rastro alguno de lo que me había estado cazando.